Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Ujú. Bueno, me alegra mucho verlos. Creo que en cumplimiento de los que llegaron tempranito, me presento de una vez para apurarle. O nos corresponde la introducción al desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, quiero pedirle el favor a Gender que si nos hace el favor y oramos para empezar. Y luego me presento. Amén. Gender. ¿Quieres orar o no me escuchas? Bueno, le damos gracias al Señor por esta tarde, noche. Me alegra mucho estar con todos, saber que unos me conocen, otros no. Yo soy la doctora Alice Orozco, magíster en psicología clínica, bueno, periodismo y psicología social comunitaria, entre otras carreras que el Señor me ha permitido para el servicio de la humanidad. Le pido al Señor en esta noche que sea Él enseñándonos, nosotros solamente le vamos a escuchar. Bienvenidos todos, espero que pongamos atención, que tengamos preguntas, que nos divirtamos un poco en la clase. No, no soy muy exegética frente al tema de que no hable yo sola, sino que podamos hablar todos. Sé que los micrófonos creo que están desactivados, pero no sé si me dieron la oportunidad de que todos hablemos. Me gusta que interactuemos todos. Entonces, bienvenidos. Espero que durante el tiempo que les voy a dar este diplomado, hasta donde el Señor me lo permita, podamos aprender todos y aprender todos de todos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a tener un espacio, así sea de 5 o 10 minuticos, donde podamos también descansar para tomar la siguiente clase. Entonces, vamos a empezar por el desarrollo humano. Y sabemos que el desarrollo humano es el proceso continuo. Este material se los voy a dejar, solo que no sé cómo se sube. Yo le iré oportunamente a Gender a ver cómo se sube o cómo lo hacemos llegar a ustedes. Entonces vemos el desarrollo humano como el proceso continuo multidimensional y sistemático de cambios y estabilidades que experimenta una persona a lo largo de todo su ciclo vital, desde la concepción hasta el final de la vida. A ver si puedo compartir por acá. Abordaje aquí, para que no sea solamente yo. Si están viendo la imagen, díganme con una manito. Sí, Si señora. tenemos, bueno, entonces les decía que es el proceso continuo multidimensional sistemático de todos los cambios y las estabilidades que experimentamos como personas a lo largo de toda nuestra vida, desde la concepción hasta el final. Cuando comienza la vejez, eh, sabemos que la vejez comienza ¿dónde? ¿Quién me dice? Premio. Premio para quien quiera decirme. La vejez comienza desde el mismo momento de la concepción. No es a los 18, a los 21, a los 60, a los 80, no. Es desde el mismo momento de la concepción. Y cuando el óvulo ya está viejito, ya pues está maduro y todo, que ya está el niño completo, pues obviamente nace. O sea que podemos tener desde acá que nuestro desarrollo humano comienza desde nuestra concepción. Hay algunas películas, incluso en YouTube, algunas, digamos, formas de observar cómo es que crece hoy en día el ser humano, que antes no existía, pero que hoy en día tenemos a la vanguardia esos elementos que nos pueden también ayudar
a co-construir nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque no, yo los invito a que no nos quedemos con lo poquito o lo mucho que podamos tener acá, sino que tengamos una mente activa y creativa para que podamos seguir construyendo nuestro conocimiento. Digamos que el conocimiento no se acaba en una clase, en una explicación, no, ese tiene muchas dimensiones. Entonces, vamos a ver los ejes fundamentales digamos, de lo que es el desarrollo humano. Entonces, desde la perspectiva del ciclo vital, o sea, lo que se conoce como la ontogenética, comprende, comprende las transformaciones, o sea, la estructura, el peso, el vocabulario, las calidades cualitativas, la capacidad reflexiva, la madurez emocional, el juicio moral, que reconoce que el ser humano nunca deja de aprender y de adaptarse y transformarse en ninguna de sus etapas. Mal sabido se dice que la vejez, que ya entonces terminamos y que ya no se puede hacer nada más, que ya todo se acabó. No, señores. Creo que bíblicamente, si lo vemos desde allí, cuando llegamos a ser personas de edad avanzada, vamos a tener una responsabilidad muy grande en el reino de los cielos también, allí donde bíblicamente también se sabe que vamos a reinar en el nuevo milenio. Entonces, esto guardémoslo también en el corazón. Vamos que fundamentalmente tiene un carácter dimensional e integrado, porque no ocurre en una forma aislada, sino en una interacción permanente de tres áreas que son muy importantes. La dimensión física, biológica, y allí encierra la maduración neurobiológica, o sea, el crecimiento corporal y el desarrollo psicomotor. Digamos que los invito a ver el desarrollo psicomotor del niño. Ahí está pues toda la estructura, podemos observarla en algunas partes, por ahí les dejaremos alguna información al respecto. La otra dimensión es la dimensión cognitiva, o sea, el lenguaje, la memoria, la resolución de los problemas y el pensamiento crítico. Vamos que no es ese de que, ay, venga, yo critico, no. El pensamiento crítico acá se refiere precisamente a la capacidad de análisis que puedo tener frente a la realidad consecuente de la vida. Vamos en el mundo de la cotidianidad, donde nos desarrollamos todos, en los eventos en que la repetición de esa cotidianidad hace que tengamos rutinas en la vida, que esas rutinas se nos transforman precisamente en costumbres y la repetición de esas costumbres se nos forman hábitos hasta que llegamos, después de la repetición de esos hábitos, a tener arquetipos, o sea, que todo lo que hacemos forme parte precisamente de nuestra personalidad y entonces nuestro aparato, nuestra dimensión cognitiva también pueda resolver problemas, tener el pensamiento crítico que les digo. ¿Para qué? Para poder desarrollarse en el entorno donde se encuentre la persona. Y está la dimensión psicosocial. ¿Cuál es esa dimensión psicosocial? La identidad, la de regulación afectiva, los vínculos de apego y la convivencia social. Digamos que esto social es muy importante. ¿Cuál es el primer escenario social del ser humano? Es la familia. Digamos que de los 0 meses a los 6 años, que viene a ser su primera socialización, en esos primeros 6 años se encuentra mucho con su familia, con su entorno familiar, que debe ser un entorno sano, ¿no? Digamos, nuclear donde encuentre unos padres que tienen unas leyes morales, una exégesis también bíblica, ¿por qué no? Unos comportamientos asertivos, éticos y morales que le brinden al niño la posibilidad de ser una persona consecuente consigo misma en esa dimensión social. En esto hay mucha tela que cortar, porque digamos que si una persona nace en un ambiente familiar violento,
naturalmente se va a criar ahí. Entonces, como no conoce otra dimensión, pues cuando crece, dice, ay, voy a conseguir esposo, esposa, ¿y qué va a hacer? Va a conseguir ese esquema de comportamiento, va a buscar entre todo, inconscientemente incluso, la forma de relacionarse con personas que también sean violentas. Entonces uno dice, "Ay, pero ¿por qué? Porque precisamente para ellos no existe otra posibilidad, no se le brindó otra posibilidad, otro mundo posible como el mundo relacional desde la dimensión psicosocial afectiva, con unos vínculos de apego asertivos, ¿no? Donde no se creen codependencias, sino que el ser humano pueda ser el mismo, identificarse y pueda relacionarse sin violencias, más bien con el amor que existe dentro de nosotros a partir de la palabra. También acá, en la otra perspectiva, es la interacción entre la herencia y el ambiente. Y esto es muy importante porque ese es el resultado de una constante interacción entre la dotación genética, o sea, los factores biológicos y el entorno ecológico-cultural. O sea, ¿cuál es ese entorno ecológico-cultural? Pues la familia, la comunidad, la educación y las experiencias de la vida. Entonces, voy a decir una cosa. A nosotros nos han enseñado la comunidad educativa y entonces de qué está formada la comunidad educativa, personal administrativo, personal de aseo, padres de familia, profesores, estudiantes y alguien del sector comercial, en un contexto pedagógico, ¿cierto? De un PEI, de un programa institucional educativo. Pero desde la perspectiva de las capacidades, la herencia del ambiente, o sea, ¿cuál es la interacción herencia-ambiente? Tiene unos factores que podemos, así como los están en los factores educativos. Aquí esto tiene varios componentes. ¿Cuáles son? Desarrollo de las ciencias sociales, el desarrollo humano, ¿sí? El entorno ecológico, cultural, la familia, la educación y las experiencias de vida. Entonces, súmese cuando le pregunto, ¿cuál es la interacción de la herencia del ambiente en el desarrollo humano? Pues será una pregunta muy buena para contestar, donde digamos factores biológicos, el entorno ecológico-cultural, y entre ese entorno ecológico-cultural, entonces está la familia, la comunidad, la educación y la experiencia misma que tiene el individuo en la vida. Aquí podemos también ver otra perspectiva que es la perspectiva de capacidades, o sea, el enfoque de derechos y bienestar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de desarrollo humano si no hablamos de derechos y de la calidad de bienestar del ser humano desde las ciencias sociales. Desde su mismo desarrollo humano se define como el proceso de la ampliación de las ciencias en ese desarrollo donde define precisamente las opiniones, sus libertades, sus oportunidades como persona y hasta dónde puede alcanzar su máximo potencial para vivir con dignidad y construir proyectos de vida significativos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene esa perspectiva de capacidad de enfoque de derechos y de bienestar, no se va a poder desarrollar, digamos, de la mejor forma dentro de su vida, digamos, en el transcurso de su vida. De pronto, como no conoce los derechos humanos, ni ha leído nunca la Constitución eh, política, entonces no sabe cuáles son los derechos humanos a los que tenemos derecho. Yo tengo un libro que se llama Del dicho al hecho y del hecho al derecho. Entonces, los derechos humanos aquí hay que conocerlos, hay que identificar quiénes los escribieron, dónde están aquí en Colombia, por qué son tan importantes.
¿sí? ¿Y cuál es su estructura principal? Porque pues hay muchas formas de abordarlos, pero digamos que en el artículo 44 y 45 de la Constitución hay una forma de abordarlos muy sucinta, muy representativa. Entonces, podemos ver que hay unos principios rectores, que son la estructura básica, eh, digamos, de todo lo que el ser humano tiene para, digamos, su interdependencia, su individualidad. eh, digamos que hay de primera generación, de segunda generación, que hay de tercera generación, que tienen que ver con qué, con los valores y la libertad y la protección como persona. O sea, frente a todo abuso, hay precisamente el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión y conciencia, el derecho a la igualdad, el derecho al voto. Esto, pues, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, los de segunda generación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y la calidad de educación, no cualquier educación. Nosotros tenemos que ser conscientes que hoy en día tenemos que ver dónde nos matriculamos, dónde estudiamos y qué calidad de educación nos dan. Eso es muy importante. El derecho a la vivienda, a la alimentación adecuada y los de tercera generación, el derecho al medio ambiente sano, sostenible, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a la integralidad, derecho al patrimonio y derecho a estar dentro del marco jurídico fundamental, o sea, al derecho a que usted pueda ser defendido, a que usted pueda ser tratado como persona en cualquier parte del mundo, donde se pueda usted reconocer como ciudadano, no como usuario, no con la palabra usuario, porque ahora digamos, la moda es el usuario, pero el usuario nos quita cualidades y capacidades como ciudadanos, derechos humanos dentro de la participación ciudadana. Entonces, esa perspectiva de capacidades de enfoque de derechos y bienestar hace que precisamente nosotros desarrollemos nuestra humanidad, todo nuestro contexto sociocultural a partir de los derechos, a partir precisamente del bienestar. Pues podemos decir que es el bienestar, que digamos que es una palabra que siempre en el ser humano mm, decimos, pero muchas veces no recapitulamos qué será ese bienestar. De pronto, digamos, hay dos grandes tradiciones, de lo fisiológico, de lo filosófico y lo psicológico, ¿sí? Entonces, el bienestar es un estado dinámico, digamos que lo podemos aprender aquí, un estado dinámico donde el ser integral es en ese objetivo experimentar como aquello que percibe el equilibrio de la satisfacción propia, la plenitud de las diferentes dimensiones de la vida, contando con los recursos internos y con los externos necesarios para desarrollarse y afrontar los retos cotidianos y construir un proyecto de vida con sentido. Entonces hay dos grandes clases de bienestar. Digamos, los psicológicos, como les decía, el bienestar interno, subjetivo, y el bienestar dinámico o bienestar psicológico, donde se fundamenta el crecimiento personal. Y pues dentro de sus dimensiones fundamentales, que serían lo biológico, lo psicológico, lo social, lo relacional, lo espiritual y trascendente. Y todo esto, ¿por qué? Porque muchas veces no conocemos estos ejes. Ahora, el eje de desarrollo humano en el plano, digamos, desde la perspectiva social del ser humano, eh, se define como el proceso dinámico mediante el cual las personas se construyen, se transforman y se realizan a través de una interacción constante con su entorno relacional, cultural, institucional y comunitario. O sea que aquí vemos que este es el todo con las partes con el todo dentro de una gestal o un tratamiento sistémico
donde el hombre, el ser humano, trasciende precisamente ese sistema, puede relacionarse y puede vivir en él. Entonces, los ejes del desarrollo humano que vienen a continuación, pues son muy importantes que los desarrollemos, que los tengamos en cuenta si queremos en un momento dado eh, llevar a la iglesia o llevar a los escenarios donde estemos precisamente la capacidad del desarrollo humano como tal. Porque si no lo conocemos nosotros, pues mucho menos lo vamos a poder llevar a otras partes. Lo primero que tienen los ejes del desarrollo humano, primer eje del plano social, es la socialización como matriz de desarrollo. Entonces el individuo no se desarrolla en el vacío. Él internaliza el lenguaje, él internaliza las normas, los roles y los valores éticos a través de la mediación social. Por eso le digo que es importante la familia, la escuela, la comunidad y la cultura. Tengo un caso de unos niños, y lo digo porque pues, nos pueden ayudar acá. Hay un caso de unos niños que estudian virtual, pero la mamá los tiene ahí en la casa, duermen hasta mediodía y en la tarde estudian. Eh, bueno, las razones de la familia es que no quieren que los niños tengan y tengan algún problema de bullying, porque pues la mamá viene de una situación de bullying cuando estudió. Sin embargo, el papá también trabaja en eso de que ahora es en la casa y los niños casi nunca salen, salen al parquecito ahí de su apartamento. Oh, sorpresa, cuando una vez estando en un parque, el niño más grandecito, otro niño del parque lo abordó y de pronto lo empujó sin culpa porque pues estaban en el rodadero. Y me traen el niño porque el niño tuvo una actitud de precisamente agresiva, compulsiva. Y se fue contra ese niño de tal forma que quería acabarlo. No quería parar, era compulsivo, no quería parar hasta hacerle daño a ese niño. Entonces, fijémonos que todo extremo es vicioso. Muy bien que estudie, muy bien que muchas cosas, pero allí toca trabajar muchísimas cosas con esa familia. ¿Por qué? Porque es que realmente la socialización como matriz de desarrollo es necesario que pase todas sus etapas, ¿sí? Que internalice el lenguaje, que vengan las normas, que vengan los roles, que vengan los valores éticos a través de la mediación social. ¿Y cuál es esa mediación social? Pues la relación con la familia, la relación con la escuela, la relación con la comunidad, llámese iglesia, y con la misma cultura, o sea, con el contexto social donde está la persona. Entonces eso es bien importante. Ahora, la construcción de la identidad y de la pertenencia es otro aspecto muy importante, porque digamos que la subjetividad humana se forja en el reconocimiento del otro, ¿sí? El sentido de dignidad y del autoconcepto que yo pueda tener de mí mismo, tiene un gran propósito, tiene el propósito vital de generar vínculos afectivos seguros frente a las redes de apoyo que están conmigo. Entonces, si una persona vive sin esa red de apoyo, sin una familia, sin vivir en comunidad, pues ¿cómo va a desarrollar su persona? Sería muy difícil, ¿no? Ahora, otro aspecto es el sujeto como agente activo. Digamos, la persona no es solo un receptor pasivo ahí que recibe un poco de cosas, la influencia, sino que está influenciado por la sociedad, sino que es un actor, ¿sí? Con agencia capaz de incidir en su entorno, organizarse y transformar las condiciones de su comunidad. ¿Qué pasa allí? Recibe la comunidad, pero el hombre también recibe, el ser humano también recibe. ¿Qué? Pues de su comunidad. Por eso es que muchas veces decimos, ay, los de Medellín, ay, sé cómo hablan, ay, los de allí, o los costeños, ¿cierto? Porque ellos también son influenciados por esa
condición social de esos territorios, de las vías territoriales, y entonces la persona no es solo que recibe, sino que también da, también influencia. Entonces, de esa forma como influencia a las otras personas, también es capaz de agenciar y de incidir en su propio entorno. Digamos que en una familia, una persona que de pronto es irascible o contiene la tendencia a la irascibilidad, va a influenciar a su familia. Horrible si es una persona que es usadora de pronto de algunas sustancias psicoactivas o de pronto del alcoholismo, ¿no? Que está comprometiendo precisamente su vida primero en todos los aspectos, pero también a su familia. Así como son esos aspectos psicosociales, también hay otro muy importante. Cuando las familias tienen personas con algún estado de vulnerabilidad o discapacidad que se conoce, aunque son capacidades diferentes hoy en día. Uno lo conoce como discapacidad, coloquialmente. Por ejemplo, una familia que tenga una persona que es invidente, una familia que tenga una persona que no escucha bien o que tiene una condición de parálisis cerebral con postración en cama, pues es una familia que está afectada. ¿Por qué está afectada? Porque tienen que reunirse, tienen que conseguir las cosas, cómo lo van a sostener. Y muchas veces son familias disfuncionales, tanto porque alrededor de la persona que tiene esa condición no nos sabemos comportar como y somos receptores a veces pasivos. Entonces, ser sujetos a agentes activos implica que también vamos a relacionarnos con esas condiciones y tenemos que aprender pronto en neuropsicología, yo soy neuropsicóloga, uno ve que uno puede en un momento dado ayudar a la familia de la terapia sistémica especializada, ¿sí? Desde muchos aspectos para que puedan relacionarse las familias. Pero usted como simplemente actor social puede influenciar una familia de estas con una agencia capaz de incidir en el entorno organizándose, transformando las condiciones de la comunidad a partir de planes de acción. Esto no es que me que hago allí y vea yo me que hago, sino que tenemos que tener una agenda. Tenemos que tener unos principios de desarrollo humano construidos y co-construidos con la misma familia, donde esos actores sociales tengan sus propias metas frente a los sistemas y frente a las condiciones que les afectan. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay unos modelos, digamos, teóricos sociales, precisamente del desarrollo humano. Entonces yo les hice un cuadrito para que sea como más facilito. El enfoque sociocultural que fue digamos que Lev Vygotsky fue uno de los autores que vio este enfoque, si ustedes quieren, pues desarrollenlo, estudienlo. Entonces, el concepto clave de Vygotsky es que la zona de desarrollo próxima, o sea, la ZDP, la zona de desarrollo próxima y la mediación, ¿cuál será? Él estudió eso. ¿Cuál es la zona de desarrollo próxima, la más próxima que tiene el ser humano? Entonces, digamos que el principio de desarrollo social dice que esa zona de desarrollo, esa ZDP, las funciones psicológicas superiores. ¿Cuáles son? El pensamiento abstracto, la autorrealización. Surgen primero, digamos, en el plano interpersonal, interpsicológico, antes de interiorizarse y antes de colocarse ya en la sociedad, viene en lo psicológico. Lo primero que nosotros tenemos que ver para nuestro desarrollo humano, incluso dentro de la sociedad, es ese aspecto, esas funciones psicológicas superiores. El otro enfoque es el modelo ecológico y este lo dio el autor Uri Bronfenbrenner. Casi no, discúlpeme, no puedo pronunciar casi Bronfenbrenner. ¿Sí? Él decía que los sistemas
concéntricos, o sea, el micro, el meso y el exo, el macrosistema, el microsistema, el mesosistema, el endosistema y el macrosistema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? El microsistema es la parte, la unidad más pequeña donde puede estar el ser humano. La otra es la media, la otra es también lo que tiene dentro y lo macro, donde está, por ejemplo, el individuo que es colombiano. Entonces, Urie dice que el desarrollo resulta de la interacción entre el individuo y múltiples niveles. ¿Cuáles? El hogar, la escuela, el barrio, las políticas públicas, los paradigmas culturales y pues la época también, porque no es lo mismo la época moderna, la época anterior, y esto tiene mucho que ver precisamente con ese macrosistema que permite que nosotros podamos vivir en la sociedad como debemos vivir. Cuando estos sistemas no se dan, no hay desarrollo humano, precisamente entonces viene la decadencia del ser hasta llegar a las condiciones que vemos a muchos e incluso en la delincuencia. Uno estudia esto desde la psicología oscura, que pues no está relacionada, no está considerada como ciencia en sí, pero existe esa psicología oscura donde el ser humano maltrata al otro. Digamos, uno lo ve en psicología criminalística y ve que sus microsistemas y los mesosistemas de estas personas pues no son los mejores, no son los adecuados. ¿Por qué? Porque no han tenido un constructo de desarrollo humano que les permita precisamente ser mejores personas. Aquí se trata de que seamos mejores personas. Está el enfoque de capacidades. Amartya, él fue el fundador de la libertad sustantiva y agencia. O sea, el desarrollo no se mide por la acumulación de riqueza material, sino por esa ampliación de las libertades reales que permiten que las personas lleven una vida con valores. Este creo que es el autor más importante que podemos ver acá en el desarrollo humano, porque no se mide por la acumulación de riqueza y material, se mide por lo que tenemos dentro. Hay un libro que se llama Libre al fin, de Henry Hunch. Habla mucho de este desarrollo que se mide por la acumulación de riqueza, digamos, intrínseca, nuestras libertades, todo lo que tenemos allí dentro y que puede servirnos en un momento dado para valorar nuestra propia vida. Ahora, desde la perspectiva bíblica, se puso bueno, ¿cierto? Ahora sí se puso bueno. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el desarrollo humano es el proceso continuo, integral y progresivo mediante el cual Dios forma, madura y restaura al ser humano en todas sus dimensiones para que alcance el propósito para el que fue llamado. Y esto tiene que ver, bueno, me demoraría mucho, sería otra clase, decirles cuál es nuestro propósito, pero lo vamos a hacer, vamos a traer el test, a ver, yo tengo un test donde podemos identificar para qué fuimos llamados a partir de las 12 cortes celestiales también, donde a qué tribu de pronto pertenezco, cuál es nuestra asignación, porque pues para esto nos llamó el Señor. Entonces el fundamento tiene que ver con el origen, la identidad y la dignidad ontológica, ¿sí? Ontológica de nuestro ser. Entonces, el desarrollo comienza con el reconocimiento del valor intrínseco de la persona creada deliberadamente a imagen y semejanza de Dios desde el vientre materno. Aquí, pues, hay que ver algo muy importante que he analizado durante estas semanas y es que el que descendió no vino de un vientre materno. El enemigo Satanás fue lanzado al abismo, fue lanzado del cielo. No vino a través de un vientre materno como lo vino el Señor. Por eso dice que el que no entra por la puerta es salteador y ladrón, porque no entra por la puerta que es el vientre materno. Ujú. Entonces, por eso él no tiene voz, porque nosotros los seres humanos tenemos voz. Y nuestra voz, así seamos cristianos o no cristianos, tiene poder, tiene poder. Entonces,
como el enemigo no entró por esa puerta, pues no tiene voz. Mire, a veces nosotros allí ignoramos algunas cosillas. Entonces, por eso utiliza otros campos, brujería, todas estas cosas que de pronto vemos en demonología cuando estudiamos ese asunto en divinidades. Pero lo digo nada más para que podamos entender cuál es el origen de nuestra identidad ontológica, o sea, estudiada generalmente desde lo profundo, desde el Génesis, desde la misma palabra. Entonces, en Génesis 1:26-27 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje me gusta muchísimo a mí. Y también dice el Salmo 139, 13, 16, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Acordémonos que son 12 libros bíblicamente, ¿no? Son 12 cortes celestiales, 12 libros. Bueno, eso es interesante el tema. Pero está el libro de la vida y ahí en el libro de la vida precisamente está todo lo que el Señor escribió de nosotros y que a veces nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el desarrollo humano conforme la palabra. Entonces, a partir de todo lo que es psicosocial, social y todo lo que es sociocultural y macrosómico, pues nos venimos y tenemos que llegar precisamente a encontrarnos con la palabra, a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos precisamente con el Señor. Entonces aquí existe un modelo que es cuádruple del desarrollo integral. Digamos que la escritura presenta el crecimiento del ser humano como una unidad indivisible en cuatro dimensiones fundamentales. Digamos que el patrón bíblico de maduración está en Lucas 2:52. Dice Jesús crecía en sabiduría cognitiva, intelectual, eso es sabiduría, en estatura física, biológica, y en gracia para con Dios, o sea, espiritual, y para con los hombres, socio-relacional. Entonces aquí están las dimensiones. ¿Cuáles son? Precisamente cognitiva, intelectual, física, biológica, espiritual y socio-relacional. O sea, él tuvo esas cuatro dimensiones que son las que queremos hoy que podamos aprender desde nuestro desarrollo humano, desde los principios bíblicos porque pues nuestra orientación en este diplomado es ella, pues éramos desde otras, digamos, vertientes, incluso filosóficas, culturales, etcétera, hermenéuticas incluso y epistemológicas, pero en este momento lo vamos a hacer desde aquí. Entonces, las dimensiones del desarrollo humano y sus textos bíblicos, pues como los vamos a tener ahí, no me detengo mucho, el tiempo corre, pero la dimensión física corpórea, el cuerpo como diseño sagrado, receptor de cuidado y templo del espíritu. Y fíjese que nosotros desconocemos nuestro cuerpo. No conocemos cómo fuimos creados, no conocemos qué tenemos dentro, cuál es nuestro día. No, no, nosotros desconocemos muchas cosas de nosotros mismos y ese sistema que el Señor creó tiene muchas cosas que aún son de gran valor y que a veces nosotros despreciamos. Acá no podemos decir que es que el que respeta su cuerpo porque se pone un aretico, se pone un piercing, porque pues hay un derecho a la privacidad, pero también hay un derecho fundamental de presentar nuestro cuerpo en sacrificio puro, vivo y santo, que es nuestro culto relacional, racional delante del Señor. O sea que nuestro cuerpo también debe tener santidad. Por eso dice que nos transformemos en el espíritu de nuestra mente. Y eso es desarrollo humano. Eso es cultura, inteligencia espiritual. Entonces, aquí viene sagradamente todo nuestro cuerpo a ser presentado delante del Señor. Y dice, ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ese versículo me gusta mucho
Entonces, hay algo que tenemos que ver acá, es que si nosotros vamos a promocionar el desarrollo humano, lo primero que tenemos que desarrollar en nuestra iglesia donde estemos es precisamente el cuerpo como diseño sagrado. Y eso pasa por quitar las obras de la carne, que pues las conocemos, no hay para qué nombrarlas en este momento. El otro versículo es Juan 3, 1, 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, fíjense que no es solamente lo material, sino también nuestra alma, el asiento de nuestras emociones, todo lo que contiene el alma, que el alma, digamos, está en la mitad. ¿Por qué? Porque si le pone mucho cuidado al espíritu, va a estar muy en el espíritu con el Señor y va a poder adorar y de todo porque pues está hacia ese lado. Pero también puede estar hacia el lado del cuerpo y satisfacer las obras de la carne, ¿no? Tampoco es que nuestro cuerpo sea malo y que no, terrible la carne. No, la carne son esos pecados que tenemos que dejar, todo eso que dice Gálatas 5, pero nuestro cuerpo es sagrado. Lléveselo usted. Una cosa es ser santo y otra cosa el ejercicio de la santidad. El ejercicio de la santidad es apartarse del mal. Y nuestro cuerpo debe apartarse, lo debemos apartar, lo debemos cuidar con honor, con temblor. No es nuestro, es del Señor, Él lo hizo. Entonces tenemos que cuidarlo muy bien. ¿Listo? La otra dimensión es la dimensión cognitiva e intelectual. Y esta tiene que ver con el crecimiento en sabiduría y entendimiento práctico, o sea, con renovar nuestra mente. Proverbios 4, 7, 8 dice, la sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las cosas, sobre tus posesiones, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Y Romanos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Resulta que la sabiduría a nosotros nos enseñan es como que saber mucha Biblia, saber muchas cosas, muchos versículos y muchos títulos y todo eso, pero la sabiduría no es solamente eso, es uno de los espíritus de Dios. Con la sabiduría fue hecho el universo, con la sabiduría fue hecho todo lo que existe. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y somos bautizados con él, recibimos esa sabiduría. No solamente la de poder escribir y cantar y bueno, todo lo que podemos hacer nosotros decir sabiamente lo que hacemos en el Señor, sino que recibimos la sabiduría de el entender precisamente cómo fue creado el universo y cómo el Espíritu Santo estuvo allí y cómo nosotros también tenemos que entrar en la dimensión de haber sido creados por Él. La otra dimensión es la dimensión psicoemocional y del carácter, de la madurez afectiva, el dominio propio, la sanidad interior y la regulación del corazón. Ahí podemos ver Gálatas 22, 23, cuáles son los frutos del Espíritu, y también segunda de Timoteo 1, 7, porque pues no nos es dado un espíritu de cobardía, sino de qué, de poder y dominio propio. Bueno, podríamos aquí hablar del dominio propio muchísimo. Ahora está la dimensión social comunitaria. Ay, en la Biblia está. Sí, en la Biblia está. El crecimiento en la empatía, el servicio al vulnerable y la vida en comunidad. Esto es importante. Y está en Filipenses 3:4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto de decir que estimando a cada uno es decir, por encima, ¿sí? Cada uno demostrando antes con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores, no quiere decir que usted se va a despreciar y que usted va a decir soy una vil cucaracha y los otros y porque entonces entraríamos en una dicotomía, en un dilema de apreciación de lo que es nuestro valor, nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. No, 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 de eso no se trata. Aquí esa superioridad implica el respeto por el otro. Y yo termino, ¿dónde termina mi respeto? Donde comienza el del otro.
Entonces, si todos pensamos lo mismo, todos vamos a sentirnos superiores porque nos vamos a poder, ¿qué? Respetar. Eso sí es la superioridad del sí mismo, el respeto por el otro y el respeto también por mí mismo. Porque si yo me respeto cuando las obras de la carne, wow, me respeto cuando no le hago, cuando soy desobediente. El primer pecado fue la rebelión, ¿cierto? No fue tanto la desobediencia, ya cuando se rebeló el enemigo. Entonces, hay muchas cosas que también no nos respetamos, no nos respetamos el cuerpo, no respetamos nuestros ojitos, muchas, nosotros parece, yo no sé, a veces si viviéramos en un mundo imposible, no en un mundo posible. Entonces, por eso es necesario que estudiemos e investiguemos bien la palabra. Gálatas dice sobrellevar los unos a los otros las cargas. Esto también es comunitario, cumplir así la ley de Cristo y es una ley. El vivir en la dimensión social y comunitaria es precisamente eh, una ley para el Señor. Y está el ciclo vital, desarrollo continuo a lo largo de la vida, entonces que está la juventud, la Biblia enseña que el ser humano nunca deja de desarrollarse ni de dar fruto, independientemente de su edad biológica. Entonces, la juventud y el aprendizaje, pues está primera de Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco nuestra juventud. En la vejez, la madurez, por ejemplo, Salmo 92:12-14, que el justo florecerá como la palmera, imagínense. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Fíjense que la palmera tiene una condición que entre ellas no crecen solitas por ahí aisladas, sino que ellas crecen como en conjunto y buscan entre la tierra como entrelazar las raíces de tal forma que ellas se unen. Entonces viene el huracán y es muy difícil que las tumbe, primero porque las hojas se mueven para donde va el viento, o sea, son muy volátiles, y segundo porque están cogidas todas precisamente de la raíz. Qué buen ejemplo el que nos pone acá el Señor. Pudiéramos nosotros estar tan en común unión que estuviéramos en nuestra raíz, en verdad que si viniera cualquier viento de doctrina, cualquier cosa, no nos tumbara. ¿Por qué? Porque dice que ninguno tenga en poco la juventud, la conducta, el espíritu, la pureza, la fe, que seamos también, si estamos en la vejez, que entonces seamos como las palmeras, que estemos vigorosos, verdes, eso quiere decir que cuidamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahora no se me va a volver vegetariano y no coma la carne porque dice que verde. No, 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 es chistoso un poco. También el proverbio, porque dice corona de honra es la vejez que se halla ¿en dónde? En el camino de la justicia. Y es interesante ver que muchos jóvenes son viejos en corona de justicia. La meta final del desarrollo, digamos, en la escritura es la plenitud, llegar a la plenitud. Dice un versículo por ahí que me acuerdo de una cancioncita que cantábamos hace como unos 40, 50 años en la iglesia. Decía, la plenitud de la deidad habita en Jesús y estoy completo en él. Era tan bonita. Entonces, el fin del desarrollo humano no es el individualismo egoísta, sino alcanzar precisamente la madurez moral y espiritual y relacional, ¿sí? Y eso está en Efesios 4:13-15. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de qué? De la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no es imposible, esto es posible. Traigámoslo, hagámoslo nuestro, para que no seamos niños fluctuantes, sino que conociendo y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza que es Cristo. Entonces, hasta aquí voy a dejar de compartir. Muchas gracias y nos quedan unos minuticos para que podamos compartir un poco entre todos. Si se puede abrir los micrófonos. Muchas gracias. Es la primera clase. Van a haber muchas, vamos a poder conocer muchas cosas más. Este es precisamente la introducción. Entonces los quiero escuchar y si tienen alguna preguntita, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Luis Eduardo. Profe, tengo una pregunta. Dime, ¿Esta es la clase de diplomado en desarrollo humano? desarrollo humano.
Lo que pasa es que aquí me aparece en el horario que la clase iniciaba a las 10, a las 19, que me haría a las 8 de la noche. Ay, pues también coloqué esta que era la primera, la segunda es ética. Es correcto, doctora Alice, no, el hermano está equivocado, es correcto lo que usted está diciendo. Bien, Está en la clase correcta, doctora Alice. gracias. Sí, entonces, Jaime, tranquilo, pues se queda la otra. Luis Eduardo, quedas invitado, Sí. ¿vale? Bueno, gracias. Bueno, a ti, gracias. Pero si te gustó Luis Eduardo, no. No, lo último que escuché, que es interesante, pues desde cómo usted de la palabra de Dios aborda sobre todo la dimensión comunitaria del ser humano, ¿cierto? Sí, Una de las dimensiones que también se le llama si no estoy mal, la dimensión social, ¿cierto? sí, señor. Y, y estas dimensiones yo inclusive las he abordado en el área de educación religiosa, en el cual oriento en el colegio donde laboro. Mm, Em, pero lo novedoso que veo en este poco que la escuché es que tú relacionas la dimensión con el sentido de los mensajes, de los textos dados desde las Sagradas Escrituras, profe. Me pareció pues muy novedosa esa parte. Porque muchas mm, veces tendemos, sobre todo los maestros de educación religiosa, muchas veces terminamos dando unas clases muy antropológicas y nos salimos mucho de la parte espiritual, que es lo más importante, sobre todo cómo enfocar todas estas enseñanzas desde la misma palabra de Dios, donde está la base de todo, profe. la base. Sí, señor. Esa es la base. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O no? Bueno, hay por acá tengo un archivo, a ver si lo encuentro, se llama Tú vales mucho. A ver si lo encuentro, mejor dicho. Mm, es muy bonito. No se los prometo para la otra clase. Ah, no, sí lo encontré. En estos 8 minuticos se lo coloco. Compartir. ¿Lo estamos viendo? Sí. Dice, tú vales mucho. Sí, ¿Mm? señora. Bueno, tú vales mucho. Dice, ¿por qué no dedicarte estas palabras? Sería bueno hacer un inventario de los bienes biológicos que hemos recibido para compartir nuestra alegría, optimismo y compromiso con nosotros mismos junto a nuestro amado Señor. El 100% de las cosas que nos suceden en el mundo son bendiciones. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romano 8:29. Tu cuerpo, en tu cuerpo hay 800.000 millones de células trabajando continuamente y obrando todas en tu favor y en perfecta armonía. En tu cerebro tienes 13.000 millones de neuronas trabajando tan sabiamente a tu favor que si las quisieras reemplazar por la máquina computadora más perfecta del mundo, esa máquina electrónica ocuparía el sitio de un edificio de 70 pisos de alto. Dice, en tus ojos ha depositado, Dios ha depositado 100 millones de receptores que te permiten gozar de la magia de los colores, de la luz, de la simpatía de las personas y de la majestad de la naturaleza.
En tus oídos hay 24.000 millones de filamentos que vibran con el viento, con el rey de los niños, con la suave música de las orquestas, con el trepidar de las aguas espumantes y el escuchar las palabras amables de las personas que te estimamos. Eres una persona humana, ser único que puede hablar para calmar al atribulado, animar al abatido, predicarle al incrédulo y decirle que el Señor le ama. Tú puedes mover, te puedes mover. No eres un árbol amarrado a una pequeña porción de tierra. Puedes pasear, hacer deporte, ir a la iglesia. Para ello tienes 500 músculos, 207 huesos contando el hueso oides y 7.000 nervios sincronizados para obedecerte y llevarte a donde quieras. Tus pulmones son los mejores filtros del mundo. A través de 6.000 millones de alveolos purifican el aire que reciben y libran a tu cuerpo de desperdicios dañinos. Tienes un corazón que es una maravilla de la naturaleza. Bombea hora tras hora 36 millones de latidos al año, despierto o dormido, impulsando la sangre a través de 100.000 kilómetros de venas y arterias que llevan más de 2 millones de litros de sangre al año. Tu sangre es un formidable tesoro. Son apenas 4 litros, pero allí hay 22 millones de células sanguíneas. Y en cada célula hay muchas moléculas y en cada molécula hay un átomo que oscila más de 10 millones de veces por segundo. Esta fotico que ven acá es de un artista que solo pues toma fotos de las olas del mar, pero eso es en cuestión de segundos, esto es de contra el sol. Esta también, esta también. Cada día mueren 2 millones de tus células y son reemplazadas por 2 millones más. Es una resurrección que ha continuado desde el día en que naciste. En tu cerebro hay 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500.000 detectores táctiles y 200.000 detectores de temperatura. Estas son las terrazas blancas de Grecia. Me fascinan. Por todo y esto, sobre todo porque el Señor Jesucristo vive en tu corazón y en tu vida, estoy segura que vales muchísimo más. El Señor dio su vida por ti, la dio por todo tu ser, ese que acabas de descubrir. Comparto tu bendición y tu vida en el Señor, vales muchísimo. No hay dinero que te pueda comprar, ni siquiera el de todo el mundo y todo el universo. Con amor inalterable y santo, bueno, así te aprecio, aunque no te he visto y no solo por el favor que nos hiciste, sino porque eres hijo de Dios, por estar aquí. Gracias, con aprecio. Entonces, ahí les compartí este pequeño regalo. Bueno, Gracias. Profe, buenas noches. Una buenas preguntita. noches. De pronto el profesor Ender nos puede compartir el archivo de Word al grupo de nosotros, por favor, o si hay alguna opción dentro de la plataforma de los estudiantes